Tremenda lección de estilo y educación que le propina el mago Mor al ministro, al perro de presa del sanchismo, que cualquiera podría decir que puesto a ser perro sería un bastardo. El ministro Óscar Puente lo deja como un auténtico cretino después de 2 minutos y medio aproximados de monólogo en el que prácticamente lo retrata por el bullying que hace en redes sociales, y las redes sociales arden apoyando al mago More, pero ha tenido también su réplica por parte del ministro. Así que acompáñame en este vídeo porque vamos a reaccionar primero a la provocación del ministro Óscar Puente, porque todo comienza de Óscar Puente, no lo olvidemos. Después, la respuesta de Mago More, y ahora acaba de postear algo Óscar Puente merecedor de ser visto, pero vamos, terrible, terrible como en España tenemos a ministros que quieren ser influencer, a influencers que quieren ser ministro, también los hay, pero en el fondo, tú por mí, yo por ti y la casa sin barrer. Esa es la moraleja de un gobierno que ya no sabe dónde meterse, de un gobierno que, puesto a no poder gobernar, lo único que hace es esparcir odio, como hace el ministro Puente, en redes sociales y hacer vídeos estúpidos, idiotas, como los de Pedro Sánchez o la chocolatada de la ex ministra y ahora candidata para Aragón, Pilar Alegría, que más que alegría es una Pilar tristeza. Ya lo analizamos en un vídeo que fue viral el domingo pasado. Acompáñame en este vídeo porque vamos ante un nuevo vídeo. Ojalá también sea viral, ojalá lo compartas, ojalá lo hagas llegar a más personas, como hicimos con el vídeo de Pilar Alegría, porque hoy tenemos al ministro cretino. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí lo tenemos, un post de Óscar Puente del 27 de diciembre, hace unos pocos días. Posteaba sobre el mago Mor, decía: no os riáis, es que además de emprendedor es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá, 2 años sin tomar café y tatán 15 pisos. Entiendo que Óscar Puente no se refería a los pisos que pueda tener Mago More, desconozco su capital, pero sí que Mago More hablaba en este artículo de El Español. Mago More, que a mí tampoco goza de mi simpatía, es uno más de estos divulgadores de bulos acerca del pensamiento positivo desde mi punto de vista. Es uno más que alimenta precisamente esa forma de autoconvencimiento y empoderamiento en positivo, de la que se nutre y se alimenta precisamente el mismo sanchismo. El sanchismo no es más que eso, no es más que un coaching motivacional para empoderarse y hacer creer que la realidad es lo que uno quiere que sea, el wishful thinking, del que hablamos ayer además con mi invitada Cristina Soto del canal Liberalístico en el vídeo, en el último vídeo del día, un vídeo muy bueno, un vídeo donde hablábamos de la diferencia de cómo en Europa nos hemos abrazado el pensamiento basado en lo que a nosotros nos gustaría, el pensamiento emocional que nos disocia del principio de realidad, el principio de la realidad en el que se debe basar la retórica, se debe basar el diálogo político, se debe basar las negociaciones y los acuerdos a partir de consensuar una realidad común entre los dos. Podemos llegar a acuerdos, pero en el momento en el que una de las partes tergiversa la realidad y la cambia en favor de lo que le interesa, ya el principio de realidad se pervierte y a partir de ahí los dos empiezan a discutir sobre cuestiones que tienen como base ya no una base común, sino elementos totalmente diferentes, totalmente subjetivos, y en la subjetividad de cada uno no es posible llegar a un punto común de acuerdo. La neolengua y el terrorismo semántico que aprovecha el sanchismo y que utiliza también el perro de presa del sanchismo, el ministro Óscar Puente, se basan precisamente en esto, en tergiversar el principio de realidad, en proyectar una realidad diferente, muchas veces una realidad inversa, a través de la neolengua. La neolengua es esto, es crear una inversión semántica para decir lo contrario de lo que uno quiere hacer cuando aquello que quiere hacer atiende a unos intereses propios que menoscaban los intereses de la otra persona. Se trata más bien, para conseguir ello, de tergiversar realidad, es decir, retratar la realidad y buscar un significado semántico para esa realidad que es diferente
de lo que es la realidad objetiva para que la otra parte se confunda y al final no sea posible llegar a un acuerdo, y el acuerdo debe ser la imposición de aquel que tiene la voz más fuerte o el mayor convencimiento por encima de lo que es una realidad objetiva sobre la que habría que basar el diálogo y la negociación. Y bueno, Óscar Puente básicamente usa esto, que además critica en el Mago More. Decía el Mago More, emprendedor sobre el ahorro en España. Mago More, emprendedor sobre el ahorro en España. Es decir, una persona que se dedica a hablar del ahorro, ¿no? Y da conferencias acerca de eso. Una chica estuvo 2 años sin tomarse un café y ahora tiene 15 pisos, ¿no? Bueno, el Óscar Puente consideró que esto a lo mejor tenía que ser el efecto de un truco de magia del mago con una cliente, ¿no? Escribió esto, y lo feo de todo esto es que tenemos una vez más un ministro que pierde el foco de lo que es su principal acometido, porque está utilizando una cuenta que sí es personal, que pero utiliza como cuenta para proyectar las labores del ministerio, está arremetiendo contra un ciudadano cualquiera. Debería dedicarse a utilizar esa cuenta y sobre todo a realizar declaraciones públicas referentes a su trabajo, los resultados de su trabajo, y no ir a perseguir como si fuera un escuadrista fascista, tal vez lo es, tal vez por eso que lo llaman el perro de presa del sanchismo, a perseguir a personas particulares en redes sociales. Un ministro que además se dedica a bloquear personas, porque, por ejemplo, si yo pido seguirle, me dice X que no me es permitido seguirlo, porque Óscar Puente me bloqueó a mí, a un particular. ¿Qué tendré yo como para que Óscar Puente a mí me bloquee? Es decir, me tiene identificado, sabe quién soy y me bloquea. ¿Qué interés tiene en bloquearme? Sobre todo de una cuenta de la que hace uso como ministro y, por tanto, proyecta una imagen pública que también debe ser sujeta a la opinión pública. Otra cosa que fuera su cuenta personal, una cuenta donde cuenta la cosa de su familia, sus experiencias, etcétera, y es libre ahí de meter a quien considere, ¿no? Bueno, este es Óscar Puente que tuvo, de hecho, su respuesta, que vamos a ver aquí. Esta es la cuenta de Mago More. Señor ministro Óscar Puente, antes de usar su cuenta para mofarse de un ciudadano, conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait, detrás de una historia real de esfuerzo que usted ha preferido ridiculizar. Aquí le explico la diferencia entre magia y realidad. Interesantísima esta parte y lo vamos a ver. 3 minutitos de pura genialidad del Mago More. Mire, me halaga mucho haber aparecido en uno de sus tweets. La verdad es que no me lo esperaba. Pero antes de burlarse de un ciudadano en redes, conviene leer bien. Como mago que fui, le diré que el mayor truco de esta historia es que usted se haya creído un titular de clickbait sin leer la noticia. Eso sí que es magia. Porque usted leyó un titular engañoso y no pasó de ahí. No quiso saber que hablaba de Marina, una mujer boliviana que limpiando casas 14 horas al día logró ahorrar para la entrada de su primer piso barato, 50.000 euros concretamente. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que el ahorro más el alquiler del primero pagaron el segundo, y así sucesivamente en un proceso de años. Y lo hizo ahorrando cada euro, privándose de todo tipo de ocio. Y eso incluía los famosos cafés. Supongo que para usted el ahorro de un café es un chiste. Para ella era la diferencia entre prosperar o seguir en la precariedad. Ridiculizarla a ella a través de mí es una falta de respeto a la cultura del esfuerzo que usted, desde su coche y residencia oficial, parece haber olvidado. Y ahora, un poco de cultura general. ¿Sabe de dónde viene la palabra ministro? Pues viene del latín, minister, de minus, que significa menos. Ojo, no en sentido peyorativo, sino que significa servidor, que está al servicio de los demás. Usted está para servirnos, para trabajar a favor de los ciudadanos, no para trolearnos. No confunda su cuenta de X con el patio de un colegio. Es especialmente grave que un ministro del gobierno de España lance a las hordas mediáticas a un ciudadano. ¿Sabe una cosa? Llevo 2 días recibiendo insultos de personas jaleadas por usted que, por supuesto, no me conocen de nada y se han creído el mismo titular que usted, por no leer la noticia completa. Esto es terrible. Aquí explica cómo funciona el aparato represor del sanchismo. Un ministro que tiene autoridad señala a un particular con todo el peso de la autoridad y el poder que tiene ese ministro, hordas de bots, muchas veces son bots, y de pequeños cachorros de ese escuadrismo sanchista van y atacan a esa persona y tratan de cancelarla en redes sociales. Por eso el Mago More dice, no confunda eso con el patio de colegio. Pero claro, ¿qué patio de colegio? El patio de colegio donde opera una persona que actúa como bullying, que tiene comportamiento y conductas típicas de aquellos que en el patio de un colegio hacen bullying a otro y utilizan a terceros para que amedrenten, para que ataquen, para que acosen a una persona. Lo que estamos viendo es una práctica que, lejos de poder ser sentenciada como tal a nivel jurídico, como acoso en redes o bullying, esto lo debería
aclarar un juez, desde el punto de vista psicológico y la dinámica que existe a nivel relacional, psicosocial, es la dinámica de una persona que hace bullying, que utiliza incluso a tercero, que genera un espacio, un entorno para arremeter contra otra, aprovechando su superioridad, no minus, no para estar al servicio de esa persona, sino para reprimirla, para atacarla, para acosarla. Y mire, hablando de leer las noticias completas, pues yo sí que lo hago. Y curiosamente, el mismo día de mi noticia, en el mismo periódico, en El Español, apareció una suya. ¡Qué casualidad! Que dice literalmente que mientras usted tuitea unas 15 veces al día, la satisfacción de los usuarios de Renfe se desploma. Ha pasado del 80% al 58%. Nada por aquí, nada por allá, 2 años en el ministerio y ¡tachán! Desaparece la puntualidad. Mire, señor ministro, hace años que no saco conejos de chisteras. Hoy me dedico a dar conferencias y formación en las empresas más importantes de este país. Soy emprendedor. Invierto mi propio dinero, arriesgo mi patrimonio y, lo más importante, creo puestos de trabajo. Yo no vivo de los impuestos de los demás. Yo ayudo a pagarlos para que gente como usted tenga un sueldo. Por eso, que un cargo público se mofe del ahorro y del esfuerzo de los que levantamos la persiana cada mañana no tiene ninguna gracia. Así que le hago una propuesta. Le invito a un café, de los que pago yo. No se preocupe. Es solo para explicarle la diferencia entre ahorrar un café y la cultura del ahorro, que parece que se le escapa. Y ahora tiene 2 opciones: bloquearme para no escuchar verdades, el bloqueo del tuitero exaltado o el café del ministro sereno y respetuoso. Un saludo y que pase una muy buena feliz Navidad. Tremenda esta parte del Mago More, que acorrala conceptualmente a Óscar Puente, dándole 2 opciones. La opción de ser un auténtico cretino, es decir, bloquearlo en Internet. No sé si lo habrá bloqueado. Es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo, estoy convencido. Si ha bloqueado a gente como yo, y tiene bloqueada media España, pues imagínate qué tipo de personaje es este, ¿no? Ministro, ha llegado a ser ministro. Es decir, lo que tenemos con el sanchismo es auténticos idiotas que han llegado a lo más alto en lo que se puede llegar en España. Es terrible. Por cierto, vendrá un vídeo. Estoy detrás del comisario Villarejo y de Joaquín Abad, porque tengo una teoría sobre el sanchismo y sobre las saunas de los Gómez. Los Gómez eran más que empresarios. Estaban montando un cártel. Un cártel. Pero de esto, esta es mi teoría y lo trataré con el comisario Villarejo si decide venir al canal. Estoy detrás de esa operación. Vamos a ver si será posible. Pero es increíble, ¿no? Esta otra parte, ¿no? Donde le dice, tiene 2 opciones: quedar como un cretino o aceptar un café conmigo. Y ahora tiene 2 opciones: bloquearme para no escuchar verdades, el bloqueo del tuitero exaltado o el café del ministro sereno y respetuoso. ¿Es usted un tuitero exaltado elevado a ministro por casualidad? ¿O es realmente un ministro? ¿De verdad quiere, de alguna manera, ejercer como ministro? ¿Se va a tomar un café con el Mago More? Todo apunta a que dentro del orgullo, el narcisismo de Óscar Puente, esto no vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque Óscar Puente ha replicado diciendo esto: la verdad es que yo me mofaba de un titular risible y que contiene además un mensaje muy peligroso. Eres pobre porque quieres y además eres tonto. No, a ver, esto, lo que yo te he dicho al principio, la perversión semántica, ¿no? El cambiar la realidad, construir una realidad paralela para prácticamente llevar el discurso y el diálogo a un lugar donde solo pueda ganar el que más insiste, el que habla más fuerte o el que tiene mayores exabruptos, pues es esto. Fíjate cómo distorsiona la realidad, típica distorsión narcisista, la de Óscar Puente. Eres pobre porque quieres y además eres tonto. Es decir, que él extrae de este titular esta conclusión, la impone como la realidad objetiva y en base a esa realidad, en base a ese reencuadre de contexto, se llama eso en programación neurolingüística, un reencuadre, es decir, te saco de un contexto, te meto en otro contexto, un contexto para mí favorable. Es como si estuviéramos jugando un partido en un campo neutro, pero yo tengo un estadio lleno con toda mi afición para arremeter contra ti. Entonces saco el partido de ahí y lo meto a jugar en mi cancha, en la cancha donde están mis valores, mis principios y todo el marco referencial del que vamos a hablar me es favorable porque atiende a los valores que yo quiero promulgar o contra lo que yo quiero, los que yo quiero luchar, que sería este caso. Eres pobre porque quieres y además eres tonto. Fíjate cómo tergiversa la realidad Óscar Puente y luego lo devalúa diciendo, lo ningunea. Yo no conocía de nada al mago emprendedor, hablando con
altivez y desprecio. Pero viendo lo que hace y lo que dice, sin querer, como el que no quiere la cosa, por tanto, incluso aquí tenemos un punto de externalización, ¿no? de la responsabilidad, como decir, no es voluntad mía, simplemente es por asociación. Me acordé de Pantomima Full. ¿Quién es Pantomima Full? Es un tipo que se dedica a desmontar todas las retóricas basadas en el pensamiento positivo. Un pensamiento positivo que además es la base, el fundamento del sanchismo con el que Pedro Sánchez embauca a toda su horda de seguidores. De hecho, vamos a verlo. Recordarás cuando la pandemia salía el sábado, Pedro Sánchez da ese discurso de coaching motivacional. Bueno, esa es la actitud positiva. ¿Quién más que Pedro Sánchez ha llegado a tergiversar y alterar la realidad objetiva para proyectar una realidad deseada en base a un pensamiento positivo sobre el que, alrededor del que quiere empoderar a su audiencia, haciéndole creer que las cosas son como él las retrata, por tanto, proyectando una realidad paralela y pervirtiendo el principio de realidad objetiva? ¿Quién más que Pedro Sánchez hace esto en España? Es curioso que Óscar Puente se dedique a criticar al Mago More, criticando aquello que precisamente hace su propio jefe. Fíjate. ¿Qué tal? Soy Félix Lavado y llevo más de 20 años ayudando a las empresas a que sus trabajadores acudan cada día más contentos a trabajar y, por lo tanto, rindan más. Ya, Félix, pero es que este no es el trabajo de mis sueños. Piénsalo al revés. ¿Cuánta gente hay ahí fuera que sueña con un trabajo como este? Félix es un crack. Le mete como mucho humor a las charlas. Y si lo escuchas, está todo el día machacando, tenés que hacer esto otro. Te dice por qué tenés que hacerlo. Y lo dice con tanta gracia que no parece que es una amenaza, ¿no? Coach acciona, te coacciona, ¿no? Una palabra aquí es interesante, ¿no? Bueno, no te voy a poner todo este vídeo porque no merece la pena verlo, pero básicamente este hombre que ves aquí en pantalla se dedica a desmontar lo que es el pensamiento positivo de este coach motivacional que va a las empresas, ¿no? Para también hacer lo mismo, porque el coaching motivacional en las empresas no es otra cosa que lo mismo que hace Pedro Sánchez, es decir, sacar de un marco contextual una realidad, un elemento, para moverlo en otro marco, un reencuadre en programación neurolingüística, para reprogramar a la plantilla de las empresas y hacer creer a través del terrorismo semántico, de la inversión semántica, que aquello que ellos critican, sin embargo, es una ventaja. Nunca habrás escuchado en las empresas, bueno, todo lo que tú puedes ver como una amenaza también puede ser una oportunidad. Houston, no tenemos un problema, tenemos la oportunidad de resolver algo. Eso es como se comunica el mismo Pedro Sánchez a los españoles. 5.000 euros cobro yo por una charla de estas. Si me los pagan es porque con lo que yo les cuento a los trabajadores, luego la empresa se ahorra mucho más. Entendido. Lo curioso es que para ridiculizar al Mago More, Óscar Puente recurre precisamente a desmontar la misma estrategia alrededor de la cual se construye todo el relato perverso de tergiversación de la realidad del sanchismo. Y sin darse cuenta, Óscar Puente queda como un auténtico cretino criticando el Mago More, cuando, sin embargo, en esa crítica lleva precisamente la semilla de la crítica de toda la retórica y todas las estrategias de perversión y manipulación de masas de las que precisamente se sirve su jefe y su partido para engañar a los españoles. Pero ahora me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Ves actitud de bullying en el comportamiento de Óscar Puente en redes? ¿Te parece correcto que un ministro se dedique a señalar a particulares utilizando su autoridad y su impacto social? Y sobre todo, ¿crees que Óscar Puente habrá bloqueado al Mago More también? ¿Llegará a tomarse un café con él? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación y así nos veremos en el próximo vídeo. Chao.